Muy bien, vamos. Eh, Espero que no me falle la conexión. Estoy en la zona sur del país en terreno, pero vamos, debiera salir todo bien. Primero, buenas tardes a todos y todas presentes acá en esta sesión plenaria. Muchas gracias por unirse. Siempre se agradece la puntualidad. Salud, Cristian, ahí, también que ya estaba celebrando. Eh, bueno, creo que el correo de Andrés fue bastante explícito sobre la temática que vamos a tratar en esta reunión de hoy. Pero básicamente llegó el momento tan esperado de empezar a discutir lugares donde podríamos acordar, iniciar, ¿verdad? Cierta instrumentación. Particularmente estos llamados los multi-array. Ahí vamos a explicar un poquito más de qué se trata. Pero estamos en un proceso ya de discusión interna, ya se está dando, como decía el correo, la discusión en los grupos de CZ4D y ahora lo queremos comenzar acá en el grupo AndesNet para poder identificar qué lugares suenan o nos parecen relevantes para responder preguntas ya sea globales, es decir, que tome la totalidad de la problemática de CZ4D con sus tres áreas y además lugares que podrían también ser interesantes por temática particular. ¿Ya? Y esta actividad se enmarca en una serie de actividades que vienen posteriormente ya en los próximos meses y una muy relevante es la que va a ocurrir en junio con una segunda versión de este exitoso encuentro que tuvimos en las Termas del Corazón el año pasado en mayo, pero esta vez, claro, ya llevamos más de un año discutiendo y la idea es poder llegar con propuestas un poco más aterrizadas, más concretas, para poder finalmente definirlo y compararlas con otros análisis que se estén haciendo al interior de los comités de SZ4D. ¿Ya? Liderados por los distintos comités, como sea, pero nosotros quisiéramos llegar con una propuesta de AndesNet a esa reunión de junio. Y por lo tanto ahí discutir pro y contra, argumentos a favor o argumentos en contra, y ya tener un primer mapeo, por así decirlo, de dónde están los intereses de la comunidad de AndesNet, que afortunadamente ahí se está abriendo también a los colegas de Argentina. Quizás todavía necesitamos una comunicación más directa con ellos, pero la idea es incorporar también sus impresiones. Y la gran pregunta entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo definimos esta zona? ¿Lo dejamos a libre discreción de todos los participantes, de quienes quieran participar? Y en eso, tanto el comité ejecutivo de AndesNet como Cristian y Alejandra, que participan en el comité ejecutivo de SZ4D, hemos estado discutiendo la mejor manera. ¿Ya? Y les queríamos presentar entonces lo que hemos acordado internamente de cómo compilar de una manera relativamente sistemática, compilar las preferencias que ustedes nos presenten con respecto a las zonas de interés. Y para eso voy a dejar a Andrés, quien va a mostrarle e indicarle cuál es el mecanismo propuesto para esta elección. Que al menos, como les decía, a nivel de comités AndesNet, más Cristian y Alejandra, lo tenemos ya consensuado. Entonces esperemos que sea del agrado y ustedes, que podamos con eso finalmente llegar a una propuesta que va a estar activa por un mes, esta encuesta, y después obviamente reunirnos nuevamente en una sesión plenaria para poder discutir los resultados. Entonces, Andrés, me imagino que está suficientemente clara la introducción. Sí, Álvaro, muchas Pues, gracias por la introducción. Voy a compartir pantalla. Em, Estoy mostrándome pantalla y voy a iniciar entonces esta PowerPoint. ¿La están viendo bien? Que se ve. sí, 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 qué se ve bueno, súper bien. gracias. Bueno, sí, gracias Álvaro por la introducción. Efectivamente, esto ha sido preparado por lo que llamamos el Comité Ejecutivo Extendido de AndesNet, donde estamos las cuatro primeras personas que participamos de este comité, más Alejandra y Cristian, que se unen como miembros del comité directivo de SZ4D.
Quiero además agradecer la presencia de varios miembros del comité ejecutivo de SZ4D en esta reunión, con quienes hemos estado discutiendo este tema y que están muy interesados en el proceso que nosotros vamos a iniciar. La tabla que vamos a revisar entonces, primero el plan de trabajo hasta mitad de junio del 2023. Les hago una pregunta. Siento que está entrando gente a la reunión. Yo no puedo en este momento darles la pasada. Ustedes pueden hacerlo, ¿no? No, yo no, No. yo no sé. Ya, entonces yo voy a tener que volver cada vez que alguien me lo pida. Por ejemplo, ahí. ¿Ya? Bueno, plan de trabajo, luego la presentación del mecanismo que comentaba Álvaro y luego, si es que nos queda tiempo, quizás hablar de otras actividades que habían sido propuestas en la reunión de enero. El plan de trabajo lo pongo al tiro porque creo que es importante contextualizarlo y, como bien decía Álvaro, también al final de este plan está una discusión final en las termas del corazón 12 y 14 de junio. Eso ya está confirmado por parte de AndesNet y están comenzando ya pronto, digamos, va a ocurrir, digamos, la instancia en que habrá que inscribirse para este evento. Pero nosotros estamos acá en el 5 de abril con esta sesión plenaria donde lo que vamos a hacer es presentar el mecanismo de consulta que comentaba Álvaro. Este va a estar abierto por un mes, se va a cerrar el 5 de mayo. Entre el 5 y el 15 de mayo nosotros haremos el conteo de votos y prepararemos un reporte que será presentado en una sesión plenaria de AndesNet el 15 de mayo. En esa sesión presentaremos entonces los resultados de esta consulta online y iniciaremos la discusión respecto de esos resultados. Vamos a abrir un tiempo hasta el 6 de junio donde generaremos instancias específicas de discusión guiada con el fin de ir convergiendo entre todos a un planteamiento unificado de AndesNet que será entonces la base de lo que vamos a discutir en temas del corazón del 12 al 14 de junio. Entonces, repito, fechas importantes, se abre hoy día el formulario que les voy a presentar en un momento y se cierra el 5 de mayo. Queremos difundirlo muy ampliamente, ojalá todos los miembros de AndesNet se enteren y participen y también otras personas que podrían también tener interés. Así que desde ya les pedimos, digamos, que estén colaborativos con eso y transmitiendo. Nosotros vamos a hacer llegar un email mañana con el enlace y con harto material, digamos, que ojalá ustedes lo puedan reenviar a otras personas. Bueno, ¿de qué se trata esto del mecanismo de consulta? Resulta, recordarán algunos de ustedes, ¿no es cierto?, que SZ4D nos pidió a AndesNet responder a esta pregunta bien clave. ¿Cuál? Y lo pongo en inglés porque, disculpen, pero varias de estas diapositivas son de una presentación que hicimos hace un par de semanas frente al comité ejecutivo de SZ4D. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es la mejor área para la comunidad chilena para poder instalar las redes instrumentales que supone el proyecto? ¿Dónde a lo largo de estos 4.000 kilómetros de margen continental activo entre la subducción de Nazca y Sudamérica podrá ser el mejor lugar para poder instalar esas redes? Hay que entender también qué son estas redes. Bueno, el plan de implementación, el Implementation Plan de SZ4D, pone, por ejemplo, esta figura donde se muestran, ¿no es cierto?, estos tres arreglos distintos: Mega Array, Bulk Array y Surf Array. Mega Array relacionado con la actividad sísmica en el megatrust chileno, Bulk Array con los volcanes y Surf con los procesos superficiales tanto en tierra como en océano. Hay otra información aquí, pero lo importante es que este cartoon al menos indica que esas redes en realidad podrían no estar traslapadas, podrían instalarse, ¿no es cierto?, estas redes instrumentales en sectores distintos. Por ejemplo, acá Surf Array está en un segmento que es distinto al Mega Array, si bien este comparte tal vez con alguno de los volcanes, pero también los volcanes monitoreados podrían estar en otros segmentos. Por lo tanto, se identifican como arreglos individuales, independientes, que podrían servir cada uno entonces para hacer una observación concreta y de larga data. Sabemos son 10 años de observación con equipamiento de muy primer nivel y primera línea, digamos, pero en este caso el concepto es que podrían ellos estar separados o podrían estar juntos. Pero dentro del Implementation Plan también está este otro concepto súper central e importante, que es este Multi-Square Array, ¿no? Square porque en realidad son un arreglo integrado tanto multi-amenaza como multidisciplinario, ¿no?
Y la idea central acá es que este arreglo debiera ser en una sola área, de eventualmente entre 200 y 500 kilómetros, donde los tres procesos podrían ser observados con una misma red, ¿no? Tanto los procesos relacionados con el megatrust y las fallas, los terremotos, los volcanes y los procesos superficiales. Entonces, ojo porque estamos hablando de dos cosas un poco distintas. Uno es el Multi-Square Array, un arreglo integrado instrumental para las tres áreas, ¿no es cierto? Y arreglos individuales de cada una de ellas. Bueno, la pregunta entonces es que necesitamos un mecanismo para lograr, digamos, tener una visión, una opinión consensuada de AndesNet. Y este mecanismo debiera asegurar primero una participación muy amplia de toda la comunidad chilena y argentina que esté interesada en la temática. Debería estar basada en criterios científicos y técnicos relevantes. Permitir también terminar con un ranking de posibles locaciones y su justificación técnica, es decir, poder cuantificar en realidad las preferencias y ojalá simplificar el trabajo del Comité Ejecutivo de AndesNet que la va a tener compleja para poder analizar toda esta información. La solución que se nos ocurrió, ¿no es cierto?, que pensamos, también en discusión con los colegas de SZ4D, es realizar una encuesta online ampliamente distribuida. Y esta encuesta debería permitir recoger datos personales para poder hacer un cruce después con las respuestas de las preferencias específicas por área, ¿no es cierto? Estamos pensando en nombre, la afiliación, la categoría de investigador y la línea de investigación dentro de SZ4D, por ejemplo, ¿ya? Más, por cierto, las preferencias de las áreas. Y debiera estar basado en un número limitado de áreas predefinidas. Digamos, preferimos eso por sobre una selección libre porque esto permitiría a su vez una clasificación más simple y poder hacer un ranking adecuado, si no es imposible. Así que esto debe pasar por ofrecer a la selección de las personas, ¿no es cierto?, de los participantes, un número predefinido y limitado de posibles áreas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo definimos estas áreas? Bueno, el mecanismo que se nos ocurrió es basarnos en una segmentación que ya ha sido propuesta, que ya existe y que está expresada en este paper de Molina y otros del año 2021. En este paper, nosotros, pues bueno, soy coautor del paper, lo que hicimos fue analizar mediante componentes principales, análisis de componentes principales, tres proxies distintos de la segmentación friccional del megatrust andino y proponer a partir de esto una segmentación formal de la zona de subducción. Esencialmente trabajamos con locking geodético, con datos de anomalías gravimétricas y con fricción calculada a partir de la batimetría y la geometría de la placa subductada. Estos son los campos que resultan de todo ello, los mapas, digamos, directos, y por cierto uno puede notar alguna segmentación acá, pero es muy difícil a ojo desnudo poder hacerlo. Por lo mismo, aplicamos este análisis de componentes principales que entrega, por ejemplo, de norte a sur lo que son estos vectores propios en el primer modo común de los tres campos, ¿no es cierto? Sin entrar en ningún detalle, lo que se pretende es extraer la componente principal de que está correlacionada entre los tres campos y poderla analizar de norte a sur. Y lo que notamos nosotros es que principalmente la gravedad, que está aquí en azul, tiene inflexiones muy importantes, muy fuertes, que también se ven graficadas en los otros campos y que interesantemente esos cambios, tanto en el signo como en la magnitud de este vector propio, ¿no es cierto?, se correlaciona a su vez muy bien con la segmentación sísmica, que aquí está expresada de norte a sur también con el slip máximo de grandes terremotos instrumentales y en gris con la distribución de sismicidad. Esto puesto en el mapa, entonces cuando reconstituimos los campos solamente en su primer modo común, lo que vemos es esta figura de esta acá con la gravedad, el locking y la fricción. Ahora sí podemos observar una segmentación muy clara y en base a esa segmentación, principalmente del campo gravimétrico, definimos nosotros segmentos unitarios. 18 segmentos unitarios en este caso, segmentos sísmicos unitarios. Y muy interesantemente nos dimos cuenta de que esa segmentación está muy interesantemente correlacionada con la segmentación sísmica del margen andino, particularmente con el slip de los terremotos instrumentales, como ya había dicho, pero también con el largo de ruptura de los terremotos históricos, como se ven acá.
Esto es una base de datos actualizada, digamos, y validada en el paper de Molina y otros. E interesantemente, esos largos de ruptura también coinciden con las barreras sísmicas que fueron definidas por Philibosian y Meltzner el año 2020, que podemos ver aquí en estas líneas más oscuras. Hay distintos tipos de barreras, pero en general todas ellas limitan, ¿no es cierto?, los segmentos de grandes terremotos, los llamamos los segmentos maestros de la zona de subducción, que están acá en negro, ¿cierto?, donde han ocurrido los terremotos más grandes que han llenado estos segmentos, y las barreras limitan esos largos de ruptura, y al interior de las mismas existen estos segmentos unitarios donde puede haber habido, por ejemplo, en el caso del terremoto del Maule, cada uno de estos segmentos unitarios concentró un cierto slip máximo, o al igual en el terremoto de Valdivia. Bueno, nos pareció entonces dentro de AndesNet que gran parte del trabajo ya estaba hecho en este paper, y a partir de esta segmentación entonces generamos una nueva figura, que es esta que está acá, y que tengo que explicarles porque es la base para la votación que vamos a realizar en torno a estos 20 segmentos que aquí están expuestos. Tomamos la segmentación de Molina y otros del 2021, ¿no es cierto?, y también el largo de ruptura de los terremotos, la segmentación semestres maestros, pero también la segmentación volcánica que se puede apreciar acá, y pusimos un montón de información que creemos que es muy relevante para poder tomar una buena decisión respecto a cuáles o cuál de estos segmentos podría ser el mejor para la integración de las distintas redes. ¿Ya? Entonces vemos en el mapa de la izquierda, vemos por ejemplo el slip, digamos contornos de 1 metro de slip de los terremotos instrumentales. Vemos en estas áreas más rojizas el contorno de 85% de acople geodético a partir de un modelo de Locking para todo el margen. También vemos en estos colores púrpuras la densidad de sismicidad, esto tomado del catálogo del CSN hasta el año 2023, un trabajo que nos ayudó a hacer Catalina Cabello, lo menciono inmediatamente, gracias Cata por eso. Entonces vemos densidad de sismos, ¿no es cierto?, la cantidad de sismos por 100 kilómetros cuadrados en este caso, sismos de todos tipos, acá no están separados por megatrust corticales o intraslab, está toda la sismicidad. Y además en esta figura vemos los volcanes pintados en este caso según el ranking de Sennagiomín, el ranking de peligrosidad volcánica, con uno siendo los que son más riesgosos, más que peligrosos en este caso, que está asociado también a la densidad poblacional. En el mapa del centro vemos en puntos rojos las remociones en masa sacadas de un catálogo que ha generado Sennagiomín, que todavía no está publicado, pero que nos ha hecho llegar el subdirector de geología, que es Álvaro Amigo, aquí presente también. Y cada uno de estos puntos entonces es una remoción en masa mapeada. Y en azul están las fallas corticales de la compilación de Maldonado y otros del año 2021, perdón, que es la base CHAF, Chilean Active Faults, ¿no? Son todas las fallas activas de Chile según este trabajo. Y además acá se ve la topografía, digamos, la pendiente topográfica que sirve para hacer una correlación con una mayor concentración de remoción en masa y también con las fallas. Y por último, lo que tenemos a la derecha es una muy bonita compilación que logramos hacer con los redes instrumentales, o más bien la ubicación de instrumentos que posee actualmente el OBDAS y el Sennagiomín, ¿ya? Están entonces en azul o en celeste, digamos, los instrumentos de OBDAS, y de Sennagiomín, digo, del Centro Sismológico Nacional, en rojo. Están tanto los GPS como las estaciones sismológicas de banda ancha. Bueno, toda esta información, pensamos nosotros, debiera ser base para poder contestar cada uno de ustedes, digamos, cada una de las personas que participe de esto va a poder contestar entonces cuál cree que puede ser el o los segmentos donde más óptimamente se podrían lograr los objetivos que pretende SZ4D. Bueno, y lo que quisiera hacer ahora entonces es revisar el formulario para mostrarles, entiendan también por favor que esto que estoy haciendo ahora, como lo estamos grabando, va a quedar en un video que pretendemos también que sea una especie de tutorial para poder llenar el formulario. Así que lo voy a hacer con algún detalle. Voy a abrir el link, es el enlace que todos van a recibir a partir de mañana para poder abrirlo. Se van a encontrar entonces con una primera página, una primera sección que explica en realidad de qué se trata
todo esto tiene varios enlaces acá, tanto al plan, al Implementation Plan de SZ4D, a sus páginas y también a otra información. Luego, lo que sigue, entonces, yo ya lo tengo prellenado, que es información acerca de cada uno de ustedes, digamos, el perfil del participante, nombre, apellido, categoría del investigador, institución a la que pertenece, género, región de residencia, dirección de correo electrónico, grupo dentro de SZ4D, de los 3 grupos que hay, ¿cierto? Acá podemos ver que se pueden desplegar cualquiera de ellos. Bueno, acá también, obviamente, todos son, se pueden elegir. Y también preguntamos si ya es integrante de AndesNet. Si no lo fuera, le preguntamos si quiere ser parte de este grupo también. Pero lo más importante en la tercera sección, que esta acá es la votación, donde nos explayamos un poco en algunos puntos que son importantes de considerar antes de poder votar. Yo creo que es súper importante que toda la gente se familiarice con el proyecto SZ4D, se familiarice con las líneas de trabajo y con el concepto general que hay por detrás de las redes instrumentales, ¿no? Para poder entender realmente la consulta que estamos haciendo. Y bueno, la votación acá se explica, ¿no es cierto?, en base a esta misma figura. La figura lamentablemente no se puede ni agrandar ni descargar, intentamos bastante, pero no se puede. Pero lo que vamos a hacer es enviar con el email que vamos a enviar mañana, también vamos a enviar la figura para que todos lo puedan ver en grande. Y la idea entonces de la pregunta 1 es, bueno, que cada cual elija entonces él o los segmentos que considera pueden ser ideales para la instalación de, primero que nada, del multi-square array. ¿Ya? Entonces hay que pensar, para la primera pregunta, realmente un área donde los 3 temas puedan ser observados de la mejor forma posible. Y cada cual podrá votar, entonces, segmento 1 al 20, que están acá, que son los segmentos 1 al 20 desde norte a sur, que están en la figura. Y el tema es que uno puede elegir, entonces puede tener 3 elecciones y hay que hacer las 3, ¿no? En la primera columna tenemos una votación o una elección que da 3 puntos a un segmento, es decir, tiene la primera prioridad, la segunda 2 puntos y la tercera 1 punto. ¿Ya? Yo, sin ánimo de querer incidir en nadie, voy a votar por mis segmentos, que son los que más me interesan, ¿no es cierto? Porque creo que esta, digamos, respuesta va a quedar directamente ahí. La primera yo le voy a dar 3 puntos al segmento 10, 2 al 11 y 1 al 9. Y esa es una respuesta válida, ¿no? Porque va a sumar 6 puntos y porque están distribuidos además en segmentos distintos. Habíamos pensado nosotros en que alguien podría estar muy entusiasta, por ejemplo, en el segmento 10 y darle todos sus puntos, pero lamentablemente eso no se puede hacer con este tipo de formulario. No puedo ponerle doble puntaje a un mismo segmento. Sí podría ponerle solo 2 puntos a un segmento y al otro, pero con eso estoy perdiendo 1 punto. Las respuestas además válidas van a ser solo aquellas que tengan los 6 puntos, ¿ok? Que haya 3 respuestas, entonces una en cada columna. Y con eso está. Esa va a ser la votación, ¿cierto? Elegiremos desde acá, lo pondremos entonces dentro del formulario de esta manera. Luego lo que pedimos es una... ¿Sí? Hay gente que quiera ingresar, no sé si te llegó un mensajito. Chuta, no lo había visto. Sí, hay harta gente. Harta gente, gracias Álvaro. Habían 4 personas, no tan harta gente, pero habían ya 4 personas allí. Disculpen los que acaban de ver quizás si no lo habíamos notado antes. Luego de elegir entonces los segmentos vendrá una justificación. Y aquí pusimos un máximo de 250 caracteres que son como 50 palabras. Hay que ser muy precisos. Precisos en la justificación. ¿Ok? Después de esto, vienen otras 3 preguntas más, las preguntas 2, 3 y 4, que no son obligatorias, ¿ya? Porque la pregunta 1 sí es obligatoria. Las preguntas 2, 3 y 4 hablan o hacen preguntas específicamente sobre el mega array, bulk array y self array, considerando para estas preguntas entonces que se instalarían de manera aislada y por lo tanto uno debiera elegir un segmento, solo un segmento de los 22, ¿no es cierto?, donde quisiera uno, piensa uno, que podría tener mayor
donde se podría cumplir mejor los objetivos específicos del mega array, en este caso, que es solo para terremotos. Para volcanes está este otro, pero si yo me identifico con Faulting and Earthquake Cycle y no sé nada de volcanes y de procesos superficiales, puedo no contestar las preguntas que vienen. Nosotros creemos que sería bueno contestar, inclusive aunque uno no sea especialista en el área, porque nos da una idea también, cuando hagamos el cruce de información, una idea de qué tan sesgada podría estar la elección en la pregunta uno a partir, ¿no es cierto?, de lo que cada cual piensa desde su propia línea. Yo igual voy a votar, ya había visto que el segmento 16 me gusta harto para el Volk Array, y en el Self Array la verdad es que no tengo claro, prefiero no votar ahí, no lo haré. Y aquí también viene una justificación, más justificación, también con 50 palabras máximo respecto a estas elecciones de estas últimas tres preguntas. Y con eso se acaba, lo envío y ahí está. Va a entregar un mensaje y con eso concluye el llenado del formulario. Voy a pasar antes por aquí a ver si hay alguien más. Sí, pues, había más gente. Ahí están. Disculpa, Andrés. Sí. Quería hacer un comentario para clarificar una cosa que no estoy segura. Yo tenía entendido que el Multi-Square Array no es un experimento completamente aparte con respecto a los otros arrays, sino que es como que llama la atención a una planificación distinta en los lugares donde los otros arreglos se solapan. Entonces, si es que el Mega Array, el Surf Array o el Volt Array se solapan en ciertas zonas, la instrumentación ahí va a ser multipropósito para esos distintos objetivos y entonces se llama Multi-Square Array. Sí. Así, digamos, esa es una posibilidad del cómo se va a definir el área del Multi-Square Array, como a través del posible traslape que existan entre los otros. Pero también se nos pidió, y esto lo discutimos bastante con el comité ejecutivo y el comité directivo de SZ4D, que hiciéramos una consulta pensando en que cada persona, independiente de su filiación, por así decirlo, a alguno de los tres líneas de trabajo, piense en la instalación de un arreglo multipropósito directamente. Que esto sirva de insumo para ser comparado con la posibilidad de que los tres arreglos por separado tengan un área de traslape. Idealmente vamos a llegar, digamos, a la misma solución, a una misma área donde se van a traslapar los tres quizás. Pero podría ser que no, y esto nos va a dar más insumo para poder discutir, porque es bien distinto pensar en la instalación de una red que realmente sirva para los tres grupos en conjunto, que pensar en arreglos por separado. Y eso, bueno, como te digo, fue discutido bien ampliamente y llegamos a ese consenso. Podemos, en todo caso, discutirlo después. Ya está hecho el formulario en todo caso, pero lo podemos discutir después. Cristian, quizás tiene algo. Es razonable tener Esa, sí, qué bueno, me alegro. Cristian. Solo para apoyar el punto, la idea de este formulario de doble propósito. Por un lado, que pensemos multidisciplinariamente, entonces de ahí que salga la idea de pensar como en un multiarray. Y aparte, y que luego pensemos en nuestras propias disciplinas y tratemos de pensar en cómo pensaríamos en la otra disciplina. Entonces de ahí viene todo el postproceso donde obviamente eso nos va a ayudar a ir definiendo zonas, nos va a ir ayudando a definir prioridades y nos vamos a dar cuenta que se traslapa y que no, pero la idea es como no cerrar tanto, sino que tratar de ir persiguiendo la mayor cantidad de cosas. Correcto. Bueno, la verdad es que con eso terminaba por suerte la presentación. La última diapositiva decía otras actividades propuestas con signo de interrogación, y la signo de interrogación en realidad es por si acaso vamos a tener el tiempo para poderlas discutir. Nosotros quisiéramos terminar a las 7, ¿ya? Pero nuestra idea era ahora abrir una ronda de preguntas respecto a lo que acabamos de presentar. La pregunta de Valeria, por supuesto, que viene perfecto, digamos, dentro del tipo de preguntas que esperábamos recibir. Y ya tienen la mano levantada acá tanto Jesús como Cristian. Jesús primero, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer el trabajo que están haciendo, la verdad, que este trabajo
podamos contar con mucha más información al momento de poder elegir en la votación, y eso se agradece bastante. Yo tengo dos consultas que hacer. Primero, una que es bien técnica, que tiene que ver con respecto a la información que ustedes prepararon, lo que es referente a la parte de la sismicidad. Tú dijiste que habían preparado los colores morados, se ven de alguna manera las concentraciones de donde tenemos más sismos a partir de lo que hay en el catálogo del CCN. Ahora, mi pregunta es, ¿ese catálogo se depuró, se hizo una declusterización? Porque si no, en el fondo lo que vamos a estar viendo ahí tiene que ver principalmente dónde tenemos más estaciones y dónde somos capaces de tener más lectura o más registro, y no de verdad dónde se están produciendo la mayor cantidad de los terremotos. Así que ahí hay que tenerlo en consideración al momento de elegir y interpretar bien esa figura. Por supuesto, eso es súper importante. Nosotros no hicimos ninguna depuración. Jesús. Segunda pregunta es que me parece súper bien que ya hemos definido, o que ustedes hayan podido reunirse y el cual es poderizado. Sí, esto tiene que ver, ustedes ya definieron a partir del trabajo de Diego Molina, que está súper bien, y definieron unos segmentos en los cuales podríamos interesarnos. Y esos segmentos, desde el punto de vista de qué es lo que pasa y poder caracterizar esos segmentos, probablemente está súper bien. Pero la pregunta es, tampoco nos interesa caracterizar las barreras, porque si no necesitaríamos forzosamente tener dos segmentos consecutivos para tratar de ir a mirar qué es lo que está pasando en las barreras. Entonces, si vamos a votar por todas y van a quedar todas cosas separadas, tenemos que tener claro que eso no lo vamos a alcanzar a captar, o puede ser que lo perdamos. Esas son mis dos observaciones. Sí, se te había cortado un poco, Jesús, por eso te había interrumpido pensando que ya habías terminado. A la primera pregunta, efectivamente no hicimos ninguna depuración del catálogo, o sea, ni, por ejemplo, no lo filtramos como ya había dicho yo por el tipo de sismicidad, tampoco declusterizamos por réplica, ¿no es cierto? Y efectivamente la gran mayoría de los sismos que hay ahí son réplicas de otros terremotos más grandes. Y tampoco hicimos un análisis de la magnitud de completitud que se podría haber hecho como para poder filtrar un poco el problema de la ubicación de la red. Pero pensamos que esa información debiera ser, o sea, leída de manera correcta, ojalá, por las personas. Ojalá, digamos, quienes estén viendo este video lo consideren, pues efectivamente ese es un tema. Pero da una muy buena idea, digamos, una buena primera aproximación acerca de dónde está ocurriendo mayor sismicidad en el país y dónde no. A la segunda pregunta tuya, efectivamente, yo creo que las barreras sísmicas, o sea, para mí, por ejemplo, y para varios quizás, las barreras son los lugares más interesantes para estudiar, y la forma de poder hacerlo es votar por dos segmentos contiguos. ¿Ya? Efectivamente no es la forma que tendrías, digamos, como para poder dar tu voto a una barrera que te interesa, ¿no? Dos segmentos que estén siendo separados por esa barrera. Efectivamente es así. Hay preguntas o manos levantadas de Cristian Farías y de José Luis Palma. También es cortito, solo un comentario, porque hay varias personas que están acá y también están en los comités temáticos del SZ4D. Cada uno de los comités temáticos también está haciendo preguntas internamente acerca de la disciplina. Lo que quiero marcar es que son dos vías paralelas que van corriendo, porque la idea es que nos juntemos todos con un montón de información y un montón de discusión en Termas del Corazón para poder conversar más en detalle y definir como la priorización final. Entonces, por un lado, los comités están haciendo preguntas y discutiendo mucho acerca de cuáles podrían ser y cómo se podría llegar a tener una idea, pero por nuestro lado, estas son preguntas propias que nosotros nos hacemos desde nuestra comunidad, y vamos a llegar seguramente a dos listados que van a converger bastante, pero lo importante es que se puedan tener para que exista esa discusión al final, porque vienen de distintos actores. Uno somos solamente nosotros y los otros también son los colegas de Estados Unidos que también están participando. Entonces, eso quería hacer la mención para que nadie sienta que estamos haciendo dos veces el mismo trabajo. Sí, súper importante eso, Cristian, y ahí habría que mencionar también, muchos de los que están aquí lo saben, pero otros no, que la próxima semana, lunes y martes, hay un meeting online, virtual, que se llama el All Hands Meeting de SZ4D, donde los distintos grupos de trabajo, los distintos comités van a reportar respecto de los procesos que ellos han tenido, buscando también definir un área, ¿no? El comité ejecutivo en general de SZ4D describe este proceso como blobs in a map, ¿no? Como manchas dentro del mapa
que vayan apareciendo tanto de los comités de SZ4D como de AndesNet y vamos a tratar de converger hacia una gran área, digamos, donde se traslapen, se solapen todos estos blobs Cinamap. Y efectivamente importante saber que no estamos haciendo procesos paralelos separados, sino que realmente estamos haciendo un único proceso en conjunto, digamos, que va a converger ojalá hacia esta definición. José Luis. Hola, hola. No voy a prender la cámara porque mi internet no es muy bueno y además porque a esta hora ya me da vergüenza mostrar la cara. Con respecto a lo que decía Cristiano, digamos, y cómo va a funcionar esta decisión, me gustaría saber si existirá una segunda instancia para hacer esta votación, ya con algún tipo de información sobre las preferencias y sobre todo de los argumentos que han entregado los otros científicos. Porque esta primera instancia esencialmente te entregará una idea de cuál es el interés personal de cada uno con sus propios argumentos, donde los argumentos son extremadamente importantes, pero los consensos se llegan a través de una comunicación bidireccional. Entonces, quizás para avanzar, para llegar a un consenso en las mejores áreas, podría existir una segunda instancia en la cual nosotros ya conozcamos, por ejemplo, por qué Cristian quiere estudiar tal área y a mí en realidad, dado que tanta gente quiere estudiar una cantidad cierta, quiere estudiar tal área y tiene esos argumentos, yo puedo decir, ya, en realidad ellos tienen razón, este otro segmento a lo mejor no es tan bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la opinión de todos nosotros puede ir variando en función, obviamente, de la opinión de nuestros colegas, y eso creo que sería bueno, digamos, poder tener esa instancia. No sé si eso se hará solamente en la reunión de las termas, o si es que nosotros podemos hacer también algo, avanzar en eso aquí con un segundo tipo de encuesta. Sí, exactamente eso está considerado dentro del plan de trabajo que mostré al principio. Nosotros vamos a tener una reunión plenaria similar a esta el 15 de mayo, desde ya les pido que lo anoten en sus calendarios, donde vamos a mostrar el resultado de la votación primera y vamos a hacer un análisis de la misma. Vamos a hacer varios cruces para poder identificar en realidad por qué alguien se está votando de tal o cual forma. También vamos a tratar de hacer un análisis, ojalá aquí quizás con ChatGPT o algún tipo de ahí, de todo lo que escriba la gente como justificación. Yo creo que algo podemos hacer, se nos va a ocurrir entre, bueno, los que somos los 6, si alguien tiene otra idea, lo comenta inmediatamente, sobre los textos y las justificaciones. Y lo vamos a exponer ese día y vamos a abrir ese día hasta el 6 de junio instancias, como decía yo, de discusión, ¿ya? No tenemos muy clara cómo lo vamos a hacer, qué tipo de instancia, ¿no es cierto? Hemos pensado en varias cosas, hemos pensado en que quien quiera, por ejemplo, puede grabar videos justificando y que queden disponibles para todos, o que se junten por grupos disciplinares, o que se junten por la gente, por ejemplo, toda la gente que votó por un cierto segmento, donde van a haber seniors, desde senior, digamos, hasta pregrado, posgrado, estudiante posgrado, y podrían tratar de aunar una justificación. Pensamos que no nos va a dar mucho el tiempo para que esas discusiones, ¿no es cierto?, se puedan alimentar una segunda votación antes de las termas. Pero sí, lo más probable es que en las termas hagamos el ejercicio de nuevo. Hagamos un ejercicio muy similar a este, todos allí en vivo, digamos, nosotros más los colegas americanos, con algo que quizás va a ser este formulario o algo distinto, pero basado más o menos en lo mismo. De hecho, como decía Cristian, están los grupos de SZ4D trabajando también y en general lo están haciendo con la misma segmentación que estamos proponiendo. Así que es bien probable, como digo, que podamos tener esa instancia. Yo creo que hay que pensar ahí bien cómo lo vamos a hacer. Solo quería agregar que sí. Sería bueno tratar de evitar un sesgo por la cantidad de intereses en algún área especial, digamos. Pueden haber grupos de personas más grandes que tengan un interés específico en un área, pero no necesariamente porque hay más interés en un área, eso significa que esa área es la mejor, por supuesto, digamos, la más adecuada. Claro, entonces, lo tenemos. Tratar de evitar un sesgo creo que es importante. Sí, lo tenemos considerado, por eso es súper importante esta instancia de discusión. No nos podemos quedar obviamente solo con una votación y listo, digamos. Inclusive se podría dar el caso que grupos de investigación se pongan todos de acuerdo y traten de monopolizar un poco el tema, ¿no es cierto? Entonces por eso es importante que exista esta instancia de discusión y la vamos a aplicar de todas formas. ¿Sí?
¿Alguien tiene otra pregunta? Yo estoy, no sé, alguien de Andesnet que pueda agregar algo más mientras yo me comunico con quien está cuidando a mi hija en este momento. Cristian. Yo creo que quiero tomar un poquito el comentario de José Luis. En efecto, es súper importante que después de esta reunión de mediados de mayo exista esta instancia de discusión. Yo creo que eso es súper importante, que aunque todavía no tengamos demasiado claro hoy día cómo va a ser ese submecanismo, eso tiene que ocurrir, porque la idea es justamente que cuando lleguemos a Termas vamos a estar discutiendo con el resto de los colegas de Estados Unidos también, y van a ser dos procesos que van a terminar convergiendo. Entonces, la idea justamente, estoy de acuerdo con José Luis, no es que simplemente sea porque la mayoría de la gente, porque hay un grupo muy grande de gente que quiere una cosa, sino más bien que mande el argumento científico, y en ese sentido invito a todo el mundo que por favor también dé sus instancias de discusión, y que gasten parte de su tiempo en conversar con el resto, y si es que de pronto alguien puede sentir que quiere cambiar su voto, también se pueda, en definitiva, que eso sea algo razonable de hacer en la medida que vayan apareciendo esos argumentos iniciales. Exacto. Sí, lo que nosotros originalmente habíamos pensado que teníamos que tener una instancia, una segunda instancia de votación, después de pasar... ¿Están motivados, Andrés? Perdón, disculpen. Decía que sí, que originalmente pensábamos tener una segunda instancia de votación antes de las termas y después de abierto la votación original. Pero no nos daban los tiempos realmente como para poder hacer algo serio, bien hecho. Creemos que es importante poder tener la discusión y llegar tal vez con argumentos a discutir esto en tema del corazón. Valeria, sí, por favor. Es corto. Estaba pensando que quizás convenga agregar en la lista de especialidades como Faulting and Earthquakes, modelos computacionales, que de repente hay personas que hacen modelos que involucran toda la subducción. No sé si es una idea. Además que también hay un grupo de modelos computacionales. Claro, no sé, si hay un grupo de modelación numérica, digamos, en CZ4D, pero yo lo que entiendo es que es un grupo transversal a las tres áreas. Igual como es el de igualdad y género, por ejemplo, y otros grupos más, otros comités más bien. Entonces, en realidad, cada persona de Z4D se identifica con una de las tres líneas de trabajo, digamos, y quizás aplica modelos computacionales para entender uno u otro proceso. Creo que complejizaría tal vez la elección, sobre todo para lo que queremos hacer después, como al final está Mega Array, Bulk Array y Self Array. Lo que queremos hacer es el cruce entre cuál es la línea de trabajo de la persona y por qué tipo de segmento está votando para cada uno de los otros. Entonces, si alguien no se identifica con esas tres líneas, yo creo que nos va a complicar más. ¿Mm? Sí. María Angélica. Hola a todas y todos. Mi pregunta es si en alguna instancia previa a votaciones podremos tener acceso a la información que han levantado los grupos de trabajo más específicos, que yo entiendo que ya llevan un tiempo en eso, porque podría ser interesante, sobre todo cuando para acceder a información eh, de la cual uno no es muy especialista, por ejemplo. Eso, y también si hay ya definida alguna instancia y el cómo quizás va a mezclarse este resultado, las votaciones que vamos a realizar nosotros, el trabajo que se va a hacer en la próxima reunión, con la propuesta de los grupos de especialistas. A ver, por ejemplo, el grupo de FEC, de Faulting and Earthquake Cycle, compartió, bueno, Sergio hizo llamó, digamos, una reunión la semana pasada, no sé si se acuerdan, y Sergio Ruiz, y compartió las diapositivas, digamos, la PPT, que estaban preparando el grupo de FEC para la reunión de el lunes y martes próximo. Y dejó disponible esa presentación en el Slack de Andesnet. Está allí disponible. Y bueno, sí, ahí hay, digamos, ideas, material que está encriptado dentro de esa presentación. Yo creo que es de utilidad
Y también podría ser de utilidad tener tal vez, a ver, lo que podemos hacer, ya lo que yo creo que para hacerlas cortas, digamos, podemos hacer es pedirle a la gente de CZ4D que las presentaciones que se hagan el lunes y martes próximo queden disponibles para que nosotros también las podamos ver. ¿Ya? Que quede todo ese material que han generado los grupos de trabajo de Z4D disponible como un insumo para que nosotros también podamos ocuparlo dentro de nuestra toma de decisiones. ¿Ya? Por eso es importante para nosotros dejar un mes abierto la encuesta, ¿no es cierto? No solo para permitir que mucha gente vote, sino para que la gente lo piense. Ya vieron ustedes, digamos, no es cuestión de venir, meterse y marcar, digamos, un segmento porque sí. Hay harto que procesar claramente y creo que sería importante poder tener más insumos. Y lo segundo que tú dices, bueno, la instancia en la cual realmente vamos a converger, a discutir la propuesta nuestra con lo que venga resultando de los grupos de estudio de Z4D va a ser en Terma, el 12 al 14 de junio. Allí es donde realmente todo va a converger. Al momento, lo que hemos hecho dentro del comité directivo de Z4D, donde nosotros participamos, es más bien definir que va a haber un meeting que va a ser importante en esa fecha porque viene justo con nuestra planificación, pero realmente el qué vamos a hacer esos 2 o 3 días no está para nada definido. Y yo creo que vamos a tratar de converger, ¿no es cierto?, a un tipo de meeting donde realmente se privilegie la discusión, donde se puedan presentar el resultado de todos estos procesos y podamos discutir y eventualmente hacer un ejercicio al final que sea similar a lo que ya hicimos nosotros y tal vez ellos, que es votar nuevamente, pero ahora ya en base a todos estos argumentos. Ivo. Ya. Gracias, Andrés. Bueno, el comentario va apuntando a eso respecto al formato de la reunión de Microsoft. Yo no tengo muy claro cuál va a ser el formato, si va a ser muy parecido a la primera versión, se va a mutar, vamos a tener algún feedback o líneas de borde antes de la reunión, de tal forma de que podamos llegar con la mentalidad abierta y de la misma forma, por ejemplo, sabiendo a qué nos debemos enfrentar y cuál va a ser el modus operandi en el cual vamos a conversar y llegar a un consenso. Sí. Lo dejo planteado, no es una pregunta claro, que se responda ahora, pero sí, por ejemplo, sería bueno que se le dé vuelta por parte de ustedes 6 y se llegue a algo concreto de aquí a 2 meses, que es el tiempo que tenemos. Absolutamente, eso está en agenda de todas maneras, ya es lo que yo decía recién. Sabemos que va a haber un meeting, pero no sabemos qué vamos a hacer en el meeting. Yo creo que lo que sí sabemos es que no va a ser un meeting como el anterior, ¿ya? En el sentido de que esas discusiones bien primarias, digamos, respecto a qué es lo que entendemos por los procesos más importantes de la zona de subducción ya fue dada. Ese meeting en general tuvo también el objetivo principal de conocer, que las comunidades se conocieran entre sí y ver hasta qué punto, digamos, la comunidad chilena es capaz de tener una opinión científica válida, digamos, importante. Pero ahora ya esto es distinto, esto ya es entrar al rayado de cancha, digamos, realmente, y va a ser, seguramente, digamos, va a ser una reunión con mucho más discusión científica para poder justificar los segmentos que lo que hubo en la reunión anterior. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le sacamos el jugo al final a esos 2-3 días y a la tremenda plata que se va a invertir? Es algo que de todas maneras va a ocurrir, digamos, en los próximos meses. ¿Ya? Yo espero, digamos, poder tener claridad de esto. Ojalá el 15 de mayo, ponte tú, para la próxima reunión de AndesNet, tener súper claro o medianamente claro, digamos, qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Porque de eso va a depender también qué hacemos entre el 15 de mayo y el 12 de junio, ¿no es cierto? Entonces es importante tenerlo ya claro el 15 de mayo y nos vamos a preocupar de eso, Ivo. Franco Vera. Hola a todos y todas. Bueno, primero que todo, gracias por la presentación y por la pega que han hecho, que se nota que es harta. Yo tengo una duda con respecto a los segmentos. Esto de los segmentos está relativamente decidido, principalmente por el Volt Array. Creo que el Volt Array podrían entrar otros factores como, por ejemplo, agrupación de volcanes o volcanes individuales en segmentos muy diferentes entre ellos. Entonces, esto imagino que también va a estar. Me hace mucho sentido los segmentos a todo esto, pero para los otros arreglos, el multi-array, pero para el bulk array en particular, creo que podría verse de una forma diferente. ¿Esto está abierto a discusión en las termas? Sí, claro que sí, está abierto a discusión en las termas. Yo, bueno, no participo de MD, quizás Cristian puede decir algo allí,
pero entiendo que hay una intención también de que el arreglo, o sea, no quede totalmente distribuido a lo largo de todos los volcanes de Chile, ni mucho menos, y que sí pueda observarse, digamos, a través del Volc Array particularmente, grupos de volcanes más que volcanes individuales, digamos, apuntando también a procesos que ocurren a la escala de ese grupo de volcanes. Pero claro, nosotros, digamos, dentro del cuestionario, ¿cierto? Del formulario que abrimos, está la posibilidad de que tú votes por tres segmentos distintos, ahora poniéndole 3.1, 2 a otro y 1 a otro. Y que no tienen por qué ser contiguos, ¿ah? Ojo con eso, o sea, tal como decíamos con Jesús, ¿no es cierto? Si alguien quiere estudiar una barrera sísmica va a tener que elegir dos segmentos contiguos. De la misma manera, quien quiera estudiar volcanes que están en posiciones muy distintas podrá elegir tres segmentos distintos, pero va a haber que darle prioridad a uno de ellos, ¿ya? Y efectivamente yo creo que en el caso de Volc Array, por cómo está trabajando MD, según entiendo, podría ocurrir efectivamente que las redes se decida ponerlas en volcanes específicos que no están conectados con esta segmentación. Ahora, lo choro es que la segmentación esta que nosotros, digamos, proponemos que trabajemos a partir de ella, igual corresponde más o menos bien con la segmentación de la cadena volcánica, sobre todo la zona volcánica sur. Y caben bien, digamos, grupos de volcanes específicos dentro de esos mismos segmentos. Creo, no lo he hecho un análisis así súper específico, pero Andrés, creo que sí funciona. Cristian. cortito para poder cerrar también el comentario de Franco ahí. Bueno, el MD en efecto está trabajando levantando como varios puntos de interés, pensando en que los volcanes en efecto tienen como tienen más la gracia de ser más singulares, en definitiva, no tanto pensando en el segmento. Por eso es tan importante de que la gente aquí vote por alguna zona donde esté su volcán o sus volcanes más interesantes para ellos de alguna forma, porque después abrimos la discusión sobre eso y lo juntamos con la discusión propia del comité del EBD que está pensando de la otra manera. Entonces, inevitablemente vamos a tener un listado de volcanes y de puntos de interés que tenemos que priorizar después. Entonces, yo en ese sentido creo que no vamos a perder información. Si es que ese es el miedo que tiene Franco, en definitiva. Creo que no va a pasar. Correcto. Sí, más que el miedo de perder informaciones, como tal vez el miedo de, no sé si miedo es la palabra, pero perder otra forma de ver el Volc Array. Por ejemplo, tal vez esto es muy puntual, pero se lo voy a dejar aquí para que lo piensen también. Alguien podría estar interesado en estudiar los conos monogenéticos asociados al Alquiños, y ahí entramos en una variedad de segmentos bastante importantes, que son más de 3 segmentos. O alguien podría estar muy interesado en estudiar un volcán de un segmento, pero el resto de los volcanes de ese segmento no. Por ejemplo, alguien podría estar interesado en estudiar el Lascar, pero el resto de los volcanes del norte no. Entonces, más que nada es como la forma de verlo, pero entiendo que está todo muy abierto a discusión, así que no hay, me queda bastante más claro. Así Sí. que gracias por la... Yo diría ahí, Franco, que la opción que queda en el formulario que ya tenemos diseñado es poder justificarlo en el texto ese de 250 caracteres. Puede decir, elegí este segmento, pero no porque el segmento realmente me guste, sino porque hay un volcán que realmente es el que más me interesa. O si quieres mencionar que, no sé, tú quieres ver los monos genéticos de la Liquiñovsky, pon que quiero ver los monos genéticos de la Liquiñovsky, no sé si tú lo quieres, pero para que eso quede anotado también y que sea parte como del postproceso. Correcto. Bueno, son las 18:57. Yo quisiera igual, entre estos 3 minutos, dar la oportunidad de que se mencione algo sobre las actividades que habíamos quedado de que podríamos hacer en enero. No sé si se acuerdan, tuvimos la plenaria en enero y allí hubo varios comentarios y sugerencias, digamos, de cosas que hacer, ¿ya? Algunas se hicieron, como por ejemplo la creación del Slack de AndesNet, donde creo que hay del orden de 30 personas inscritas. Hay cierto movimiento, pero no mucho, quizás porque nosotros tampoco le hemos dado mucho movimiento. Nosotros, digo, el comité ejecutivo. Se le podría dar más. Bueno, yo no me siento totalmente cómodo con Slack, no lo conozco bien, pero yo creo que podríamos darle más movimiento, podríamos incentivar más la participación, como le decíamos contestando a María Angélica, podríamos ahí subir, por ejemplo, toda la información que haya, dejarla disponible allí también. Pero bueno, eso está funcionando. No sé si está la Cata Morales, digamos, nos puede contar un poquito más del Slack, si está funcionando o no.
Pero habían otras, sí, Valeria. Ah, no, ya. Es que estáis muteada. No iba a decir que tengo algo que decir, pero puedes terminar y lo digo. Ya. Y la otra cosa que era muy interesante se había propuesto es que hubiesen sesiones, digamos un webinar de AndesNet, quizás uno a la semana, ¿no es cierto? Con, digamos, semana 1 FEC, semana 2 MDE, semana 3 LIS y semana 4 una plenaria de AndesNet. Yo encuentro eso súper interesante, la idea. Qué bueno, Leoncio, que levantaste la mano justo tú, Leoncio, querido, porque tú y la Cata son los llamados, creo yo, y la Cata también la levantó, a estimular eso, pienso yo. Es decir, nosotros algunas lo conversamos dentro de el comité ejecutivo y pensamos que se podía replicar el T3, la verdad. Pero en el contexto ahora de AndesNet, T3 fue un súper exitoso ciclo de charlas que Leoncio y Catalina organizaron durante la pandemia, y que yo creo que perfectamente se podría retomar esa idea. Leoncio, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, quería comentar, bueno, sobre lo mismo. Si armamos esta serie de charlas o de reuniones, yo pensaba que probablemente lo mejor sería fijar cuándo va a ser la reunión mensual de AndesNet, por ejemplo, si es que va a haber una, que sería como la primordial, y en función de eso, que podría ser, no sé, por poner un ejemplo, bueno, el primer miércoles de cada mes, luego de decir, bueno, el segundo miércoles va a ser de Earthquake and Faulting, el tercer miércoles va a ser, o definir de ese estilo algo. Sí. Y quizás tener una mensual que es de todas las personas, y luego una mensual también, pero que sea más específica. Claro. Sí, en ese sentido ya viste que la próxima AndesNet va a ser el 15 de mayo. En abril yo creo que ya vamos a tener esta y no más. O sea, mayo ya hasta el 15 y después lo siguiente ya va a ser Termas del Corazón, va a ser el 12 y el 14 de junio. Hay poco tiempo antes de Termas, son apenas 2 meses. Entonces no sé si podemos abrir, digamos, comenzar con esto, pero también lo podríamos pensar como una instancia para generar la discusión respecto de las respuestas que se entreguen, digamos, en el cuestionario. Podría ser, ¿ya? Pero, como sea, yo, digamos, agradezco, Leoncio, porque entiendo de lo que me dices que tú estarías tal vez dispuesto a tomar la responsabilidad. Sí, o sea, no tendría problema de ir, de organizar al final. Si al final alguien tiene que organizar, como lo hacíamos antes con Cata y con Javier, no habría ningún problema. Podemos organizar las reuniones semanales. Yo creo que ahí para no gastar mucho tiempo ahora, lo que podemos hacer es después nos comunicamos entre nosotros, el comité ejecutivo nos podemos comunicar contigo. Cata tiene la mano levantada, quizás ella también podría ser parte de, y lo vemos entre nosotros para echarlo a andar lo antes posible, ese ciclo. ¿Ya? Catalina. Quizás está hablando pero no se te escucha, Cata. No, Valeria entonces. ¿Estás muteada de nuevo? Vale. Estás muteada. Y le hice clic y no funciona. Bueno, quería solamente informar que yo soy parte del comité ejecutivo de C4Grads, que es la parte de como de la nueva generación de los científicos que tienen sus secciones, y que también empezamos los movimientos para... tuvimos una reunión entre la nueva generación de Chile y Argentina, pensaba para estar en comunicación, y pensaba también incluir, me alegra mucho saber que ahora Argentina es parte de esto, entonces voy a mandar un mail para incluir a la nueva generación para que haya más actividad en el Slack, y también por parte de Argentina, que hay personas interesadas. Bien, fantástico, súper bien. Sí, lamentablemente no hay ningún colega argentino conectado, sí. Tal vez tuvimos un problema con la hora, puede ser, porque nosotros cambiamos la hora y ellos también. Está Pablo Forte. ¿Está Pablo? Sí. Verdad, está Pablo, ya. Bueno, fantástico. Bien, Pablo. Acá escondido con tarea de crianza también. Pero ya. bien, ¿no? Qué bien, me alegro mucho de esté ahí, Pablo. A todos. Qué bien. Ojalá que se siga ampliando la cantidad de colegas argentinos. Hay ya 6-7 inscritos. La idea es que se siga ampliando. Quizás justamente a través de la respuesta al cuestionario. Cata, ahora sí. Sí, ahora sí, no tenía el micrófono, como que se me cayó todo. Ya, en fin. Solo quería informarles de Slack. Claramente
bienvenido a Slack, hay varios canales. Para los que están como dentro de los comités de los grupos, les recomiendo como seguir informando a través de esos comités. Si alguien tiene problema con Slack, comuníquese conmigo, yo les puedo enviar email, les puedo enviar como, o les puedo hacer una guía de cómo funciona Slack. Así que para que se aproveche de ocupar harto esa instancia. Y bueno, igual, chatita. sí. Y bueno, igual ofrecerme también con, si somos el grupo Leoncio, Javier y yo, desde los tres, ya pueden contar con nosotros. Perfecto, excelente. Sí. Javier está también, ahora me parece que no está. Sí, Ah, no sí sé si está, ahora. no, sí está, sí está. Ya, perfecto. Javier, ¿tú Ujú. también entonces te sumas o no? Sí, acá estamos. Sí, me sumo totalmente. Ya, pues. Yo tenía una pregunta que Sí. quizás mucho antes. Llenar el cuestionario ¿nos atenemos solamente a nuestro interés científico o interés práctico? ¿A qué te En el refieres con sentido práctico? de deployment de instituciones o de lugares de difícil acceso. Yo diría, ¿Respondemos científicamente solamente? sí, debe primar la justificación científica, diría yo. ¿Ya? Pero es cierto que los criterios técnicos, digamos, y prácticos también son importantes. Por ejemplo, podría ser súper interesante analizar si vamos a ver el segmento ponte tú, frente a Valparaíso, que sísmicamente es tan interesante, pero los volcanes ahí son prácticamente inaccesibles, digamos. Entonces, sí podrían haber criterios prácticos, yo creo que tal vez algunos sí quieran poner sobre la mesa y que sea relevante. ¿Ya? Sí. Juan Carlos tiene la mano levantada. Gracias, Andrés. Yo tengo una pregunta doble. Se refiere a esto de la encuesta que ustedes desarrollaron y la forma de escoger la zona, digamos, para instalar los diferentes arreglos. Y basado en eso tengo dos preguntas. Una vez hecha, digamos, el recuento, cada persona es un voto en general, digámoslo así, un voto válidamente emitido, como lo dijiste tú, completando toda la información y el conteo de eso es la decisión de AndesNet. Esa es la pregunta A. Y la pregunta B es en relación a la coordinación que hay con el SZ4D. Como, digamos, en definitiva, en Chile se dice el que paga manda. Ellos están, digamos, van a hacer un peso de eso. ¿Cómo va a proceder esa situación? Sí. Si esto lo habíamos aclarado, creo, pero lo vamos a volver a hacer para dejarlo súper, ultra claro ahora. Efectivamente, una persona es más que un voto, son 6 votos, ¿no? Para el multi-square array, son 6 puntos que uno tiene que distribuir en votos de 3, 2 y 1 por segmentos distintos. Pero efectivamente, o por los otros también. Y efectivamente, en una primera instancia, lo que creemos es que cada persona vale lo mismo en el sentido, ¿ya? Pero, tal como dijimos, el resultado final de esa votación, que lo vamos a ver en la sesión plenaria el 15 de mayo, definitivamente no es la propuesta final de AndesNet. Tenemos que tener un proceso que inicia el 15 de mayo y termina el 10 de junio, en el que eso va a ser un insumo para generar una discusión al interior de AndesNet, en la que quizás personas van a cambiar su opinión respecto a un u otro segmento, y llegar con una opinión consensuada. Y si no es consensuada, no importa. Si tenemos 2 o 3 opiniones distintas, pero que hay mucha gente que la apoya, bueno, llegaremos con esas 3 propuestas y las 3 van a ser parte de la discusión realmente importante y última, final, que es en temas del corazón. La decisión final se toma el 12 al 14 de junio en una reunión en la que nuestra opinión se contrasta con la opinión de los grupos de trabajo de SZ4D y se llega en conjunto en esos 3 días a definir cuál es la o las mejores áreas para la instalación de la red. ¿Mm? ¿Queda esto más claro, Juan Carlos? Sí, yo pensaría en que debería haber una instancia de discusión entre estas propuestas, como va a estar escrito quiénes son los que apoyan eso. Entonces, es decir, la posibilidad de que este sea un primer review, digamos, más bien una definición conceptual, pero que eso se pudiera defender con argumentos. Totalmente. Sí. Me da la impresión que esta idea del voto es buena,
pero científicamente yo creo que no satisface, digamos, el requerimiento de contestar, o sea, de generar una hipótesis para, ¿no es cierto?, gastarse una cantidad enorme de dinero. Por supuesto. No, sí, mira, yo creo que tal vez no lo dejé tan claro, no lo dejamos tan claro en todo lo que he dicho hasta el momento, si bien mi intención fue esa, pero esta es una primera instancia, ¿no? Esto que abrimos hoy día y que cierra el 5 de mayo es la primera instancia donde vamos a recabar la información, pero esta va a servir realmente como insumo para poder generar una discusión más seria. Y allí lo que habíamos dicho, digamos, frente a preguntas de 2 o 3 personas ya en la reunión, es que efectivamente entre el 15 de mayo y el 6 de junio tenemos que activar una discusión y que va a tomar una forma que todavía no conocemos, pero de que tenemos que hacerla, la tenemos que hacer. Y una posibilidad es como tal vez tú estabas insinuando, ¿no es cierto?, que todas las personas que votaron por un par de segmentos bien especiales puedan reunirse, por ejemplo, y puedan generar una charla de 15-20 minutos donde expliquen, por ejemplo, por qué ese segmento es mejor. Y allí, naturalmente, va a ocurrir que los seniors probablemente van a tomar un liderazgo dentro del grupo, ¿no es cierto? Entonces, si bien un voto, un hombre, un voto, sabemos que, o sea, esto yo no quiero decirlo así, alguien podría pensar, ¿no es cierto?, de que los seniors deberían tener una ponderación mayor que los estudiantes de magíster. Nosotros en esta primera instancia creemos que no, y que eso se tendría que ver más bien producto del liderazgo que ocurra al interior de cada grupo, ¿no es cierto?, para poder articular una visión basada en argumentos científicos, que es lo que tiene que primar y ocurrir en temas del corazón. A Terma hay que llegar con todo, digamos, con toda la batería de argumentos súper bien preparada y súper bien articulada. Y la pega nuestra va a ser proveer un mecanismo ahora para poder generar esa discusión y que lleguemos a Terma a, no sé, a lucirnos, digamos, como chilenos también, ¿no? Lucirnos con el tipo de discusión que podemos generar, chilenos y argentinos, disculpa Pablo. Ya, entonces sí, lo tenemos bien presente y estamos súper abiertos, por favor, súper abiertos a cualquier idea que ustedes tengan respecto de cómo articular bien esa discusión, ¿ya? Esto lo vamos a recalcar harto en el email de mañana, ha sido bien importante esta reunión para ver puntos importantes que hay que recalcar, creo que lo vamos a poner en el email de mañana también, ¿no es cierto? Estamos muy abiertos a que podamos discutir el mecanismo, digamos, de discusión. Y la segunda parte de la pregunta, Andrés. Sí. ¿Cuál era? Es cómo se va a compatibilizar esto de la propuesta del AndesNet con la propuesta de... Por eso es lo que te decía. Esto va a ser en temas del corazón, digamos, el objetivo. Esa es la instancia. Esa es la instancia. O sea, para Blobs y NAMAP, para las áreas, digamos, realmente la instancia va a ser temas del corazón. Y o sea, en conjunto, nosotros hemos venido trabajando bien en conjunto con ellos, digamos, en la creación de este mecanismo. Y en conjunto vamos a tener que seguir trabajando en crear estas instancias de discusión previas a temas del corazón que asegure que cuando lleguemos allá realmente podamos tomar una decisión. Cata. ¿No? Cristian. Solo para el comentario respecto a lo de Juan Carlos, por eso también hay 2 vías, hay 2 carriles. Está el de, por un lado, la discusión que se está llevando a cabo a través de los comités, y está la nuestra. Entonces, súper importante que la nuestra nos represente por el lado, desde este lado de la ciencia, fundamentalmente, lo más que se pueda para que nuestros puntos lleguen cuando nos juntamos todos. Así es. Bueno. Pienso que ahora sí ya hemos perdido bastante gente en estos últimos ratos, pero ha sido una súper buena reunión. Agradecemos de verdad mucho la participación de todos ustedes, tanto de AndesNet como los representantes de CZ4D, y hemos tomado un montón de notas de cosas que hay que hacer, así que bueno, mañana esperamos mandar un mail que va a venir con el link también al video en YouTube, con el link al formulario y con la figura también, la figura que preparamos que no se puede descargar del formulario, ¿ya? Así que muchas gracias a todas y todos, que estén muy bien y sigamos trabajando juntos entonces. Chao. Chao, que estén bien, gracias.
Chao a todos, que estén bien.